tiene un montón de variables. Parece que está empezando a grabar. Bueno, aquí le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Flamarique, gerente del estudio LEA. Son especialistas en el tema, en liquidar siniestros, en cómo actúa el infraseguro en siniestros. No hay nada, hay algo peor que no tener seguro, que es estar mal asegurado, tener una expectativa de cobertura que después en caso de siniestro no se cumple. Así que Roberto, bienvenido. Desde ya muchísimas gracias por colaborar siempre con APAS. La predisposición para colaborar a nuestros profesionales, a nuestros colegas, así que bueno, todo tuyo y que sea un éxito el taller. Bueno, muchas gracias Claudio, buenas tardes a todos. Bueno, como ya les han adelantado, hoy vamos a ver un poquito de lo que es el infraseguro. Les cuento un poco lo que es el estudio LEA. Somos más especialistas en análisis de riesgo y evaluación de activos, y además estamos asociados con una empresa española con la cual hacemos lo que es ajustes, ¿sí? Toda la parte de siniestros. Así que bueno, estamos como digamos en todas las patas del seguro, y nuestros clientes son tanto las compañías de seguros como productores, brokers, así también como las mismas empresas, que ya sea nos contratan para asesorarlos en temas de seguros o asesorarlos también en la parte de protecciones contra incendio o mismo evaluaciones. Así que bueno, vamos a compartir, vamos a empezar con la charla. Ya la buscamos. Lo puedo encontrar, esperen un poco, vamos a cerrar algunas cosas. Díganme ahí cuando se esté viendo la pantalla. Se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, usted obviamente tiene su forma de trabajar. Cualquier cosa yo voy a ir preguntando si tienen alguna consulta, si no lo dejamos pasar en los diferentes temas. Si está en el chat, después los chicos ahí me avisan si hay alguna consulta y lo vamos viendo durante la charla. No hay ningún problema que me interrumpa, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es un poquito este tema, ¿no?, que decíamos que es muy importante, y sobre todo en la Argentina, que es el tema del infraseguro. Entonces, para hablar un poquito de eso, primero vamos a tomar algunos conceptos generales, ¿sí?, que tenemos que estar manejando. Una parte importante sí es cuáles son las medidas de las prestaciones que tenemos en nuestras pólizas, que pueden ser a primer riesgo absoluto, donde yo cubro hasta cierto monto y no voy a pagar más de eso, y todo lo que sea menor a eso yo lo cubro el 100%, ¿sí? Y por otra parte el tema de la regla proporcional, donde es cuando hay una fórmula donde el valor real no cubre adecuadamente lo que sería el valor del riesgo, entonces yo ante un daño voy a pagar un porcentaje de ese daño, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué nombre lleva esto en la regla proporcional en el mercado? ¿Cómo la conocemos? ¿Alguno que se anime? A prórrata. Muy bien, exactamente, ¿sí? Es la prorrata. Ahora, ¿alguien entendió eso, esa definición que estaba en ese lugar? En general siempre aparecen las pólizas. Nosotros les decimos a nuestro asegurado, no, sí, está informado, está en la póliza, pero cuando uno lee la póliza muchas veces no entiende, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos para poder comunicárselo a nuestros asegurados, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito este tema. Como dijimos, el infraseguro, cuando la suma asegurada es menor al valor real del bien, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un siniestro, ¿qué pasa? Cuando yo tengo siniestros totales, es fácil, ¿sí? Si yo tenía asegurada mi casa y se me quemó el 100% y yo la tenía asegurada por 200, pero valía 300, no hay demasiado para hablar. O sea, asegurado el valor asegurado es lo máximo que se te va a pagar. El problema es que en general los siniestros son parciales. La mayoría de los siniestros son parciales. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poco en contra y empieza a ser más dificultoso llegar a un valor y hacer entender por qué la compañía, si yo tenía asegurado 300
y tengo un siniestro por 100, me va a pagar, por ejemplo, no sé, 50. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que saber explicar bien qué es esto de la prorrata. En general está esta fórmula, ¿sí? Que ahora no se preocupen, lo vamos a ver con un cuentito y a través de un ejemplo que va a ser mucho más fácil. Donde dice que la indemnización va a ser igual al valor asegurado por el importe de los daños sobre el valor real arriba. ¿Sí? También es medio chino, vamos a ir mejor a un ejemplo para verlo un poquito mejor. Entonces, a ver, por ejemplo, tenemos pongámosles una industria, ¿sí? Estaba asegurada por 500.000 pesos, ¿sí? Este fue mi valor asegurado que figura en póliza. Yo tengo un siniestro por 250.000. Agarré, pidieron presupuesto, fueron a una empresa, tuvimos un siniestro por 250.000. ¿Qué dice el asegurado? Ah, yo lo tengo por 500, es menor, me va a cubrir todo. Entonces ahí vienen los problemas, aparece el tasador, aparece el liquidador de siniestros, empieza a ver un poquito la superficie, a interiorizarse en tema, y ve que el valor, ¿sí?, de ese edificio, pongámosle que es un daño en edificio, era de 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, obviamente, como el valor asegurado es menor al valor real, que tendría que haber estado asegurado, le voy a tener que pagar en forma proporcional. Entonces, para llegar a esta formulita, es una regla de 3 simple. ¿Sí? Entonces yo digo, si yo hubiese pagado 250 en el caso de que hubiese estado bien asegurado en 1 millón, ¿cuánto le voy a tener que pagar por haber estado asegurado en 500.000? ¿Sí? Es un cuentito, nada más que eso. Y después, lo único que hace es aplicar la regla de 3 simple que nos enseñaban en el colegio, donde multiplico las diagonales y lo divido por la diagonal donde está la incógnita. ¿Sí? Que es esta formulita que está acá y era la que les había explicado. Entonces, en este caso, son valores muy simples, me va a dar la mitad de lo que fue el siniestro. ¿Sí? Porque justamente yo lo que tengo asegurado es la mitad de lo que valía realmente el bien. Ahora, ¿por qué existe este tema de la prorrata? Como les dije, los daños en general son parciales, no son siempre totales. Entonces, si ustedes imagínense que todos los daños parciales yo voy pagando como si fuese un primer riesgo, y yo no cobro prima por eso, entonces llega un punto en que técnicamente sería inviable. ¿Sí? Esa es la razón de ser de la prorrata. Es muy lindo para países donde funciona, no hay inflación, etc. El problema que vivimos en Argentina y es un problema que nos pega todos los años y ya ni siquiera es por año, ¿sí? Es mes a mes. Otra parte, otro tecnicismo también es el tema de la fórmula del porcentaje. Cuando hablamos de, mirá, tiene un tanto por ciento de infraseguro, ¿sí? Y esto es simplemente una fórmula que se las dejo acá, donde lo que hacemos es restar el valor real respecto al valor asegurado y lo dividimos por el valor real. En el caso de que estuviese bien asegurado, la primera parte me va a dar 1 millón menos 1 millón, porque por ejemplo el valor asegurado está bien, era 1 millón, 0, listo, el infraseguro es del 0%. ¿Sí? Entonces, siempre el infraseguro es el porcentaje que a mí me falta para llegar a estar al 100% bien asegurado. ¿Sí? Pero bueno, esto es algo más técnico, o sea, es una fórmula y no mucho más. Bueno, como les decía, nuestro país es muy complicado con respecto a este tema. Esto es un muestreo, Lea hace un muestreo en diferentes pólizas que tiene y de siniestros, donde toma cuál es el infraseguro promedio haciendo un muestreo de distintas pólizas. ¿Sí? Lo que vemos es que a partir del año 2000, bueno, el porcentaje de infraseguro en las pólizas era muy alto, y coinciden que los meses, en los años en los que hay menos es cuando hay menos inflación, y los más altos es cuando hay periodo de atraso cambiario. ¿Sí? Entonces ahí empieza a ver. Como ustedes pueden ver, año a año siempre varía, pero siempre está por encima del 0%. O sea, siempre hay problemas. Otro punto importante, en la última encuesta que nosotros hicimos, no se hizo todavía la del 2020, en la del 2019, como les decía, hacemos una encuesta. ¿Sí? Y acá le podemos mostrar, por ejemplo, en 3 rubros se divide, porque varía mucho las sumas entre tomar algo que sea mayor a 10.000 metros cuadrados, entre 3.000 y 10.000 o menor a 3.000,
Y acá pueden ver ustedes cuáles son los asegurados con suma asegurada inferior, o sea, todos los que están en infraseguro, por ejemplo, en superficies cubiertas a 10.000 metros cuadrados, mayor a 10.000 metros cuadrados, te da el 61,9%, ¿sí? Con un infraseguro promedio total del 33,7%. Ahora, si nos vamos a superficies menores, acá van a incluir las viviendas y por ahí todo lo que es más que compra la mayor gente, que por ahí necesita más asesoramiento, porque por ejemplo una empresa, si estamos hablando de mayor a 10.000 metros cuadrados, seguramente está más asesorado o son los menos. En cambio esto, que es donde yo veo la mayor cantidad de pólizas, veo que la cantidad de asegurados que están por debajo del valor real es el 80%, con un promedio infraseguro del 42,4%. ¿Sí? Y esto nos pega mucho. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las cosas que influyen? Obviamente, ya lo dijimos, tema de inflación, tema de atraso cambiario. Todo eso genera distintas distorsiones que hace que tengamos que estar constantemente viendo cuáles son, cómo están nuestras pólizas. En la encuesta, como les decíamos, por ejemplo, acá les traemos algunos ejemplos de los 100 casos que se analizaron, donde vemos en distintas actividades cuál era el valor asegurado, cuál era la prima que se paga. Esto tomamos un promedio, ¿no? Obviamente, esto decimos, bueno, la prima de 1 por 1000. ¿Cuál era el valor de reposición, que se entiende que era el valor real del bien? ¿Cuánto se hubiese cobrado, ¿sí? Si hubiese estado bien asegurado? ¿Y cuál es el infraseguro? ¿Sí? Acá los invito a ver, ¿se acuerdan la formulita que teníamos antes? Le voy a pedir a ver si podemos armar con este ejercicio, con esta parte, por ejemplo, la fábrica de ladrillos, donde yo tengo, anoten esos valores, 314.600.000 y el valor de reposición 500.000. ¿Sí? Hágame ese favor y vamos a ver si podemos aplicar bien la formulita que habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, si tengo esta fábrica de ladrillos y tengo un siniestro por daños de 120.000, ¿cuánto realmente me va a pagar el ajustador por ese, si yo ya sé que tengo un infraseguro del 37,8%? A ver, vamos a hacer algo, vamos a volver a la formulita y les voy a pedir a ver si alguien me puede decir cuánto cree, ¿sí?, que me deberían pagar si yo tuve un daño por 120. ¿Se acuerdan los números? ¿Algún colega que se anime a activar el micrófono y participar? Vamos, si se equivocan mejor, así lo vemos, lo sacamos, nos sacamos dudas. ¿120.000 o 120 millones? No, 120.000. Yo tengo un siniestro por 120.000. $75.504. Perfecto, perfecto. A ver, todos llegaron a lo mismo. ¿Alguien que no le sea? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, perfecto. Bueno, como ven acá, un caso real, donde si esa persona o esa planta hubiese tenido un siniestro por ese monto, que frente a lo que es la suma general no parece mucho, hubiese recibido un poco más de la mitad de lo que realmente valía. Si a eso el siniestro hubiese sido mayor, entendemos que la pérdida hubiese sido mucho más grande, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener bien aseguradas nuestras pólizas. Bueno, excelente. Muchas gracias por activar un poco en eso. Vamos a seguir entonces. Obviamente todo esto tiene un impacto en el mercado, ¿sí? Como les decía, ahí habíamos propuesto, por ejemplo, una tasa del 1 por 1000, ¿no? ¿Y cuánto era la prima que se perdía por no tenerlo bien asegurado? Entonces, cuando nosotros vemos acá y hacemos en la encuesta, hacemos ese mismo trabajo, vemos, por ejemplo, que a lo largo de los años
nos damos cuenta cuáles son las primas no percibidas por las compañías de seguro, por no estar bien asegurado, ¿sí? Y por otra parte también, en ese caso, algo que por ahí nos pegan a ustedes es cuáles son las comisiones no percibidas, ¿sí? Por no tener bien asegurado. Con lo cual, esto no es solamente un tema de cuando ocurre el siniestro, de cómo lo podemos, del dolor de cabeza que nos va a llevar esto, y de lo que va a sufrir nuestro asegurado, sino también que nos pega a nosotros porque obviamente cobramos menos. Y eso lo vamos a ver en las próximas filminas cómo nos impacta, ¿sí? Bueno, acá también, acá hay algunos casos de siniestros ajustados, ¿sí? Donde justamente por no estar bien asegurados, frente al reclamo, lo que se indemnizó fue mucho mayor. Es a modo informativo, obviamente acá se hacen todas las tareas de ajuste, y aplicando lo que hicimos recién, llegamos a este valor que fue lo que realmente se indemnizó al asegurado. Como pueden ver, hay algunos que son increíbles, donde, por ejemplo, acá de los 50.000 se le pagó solamente 7.000 pesos. A esto hay que ver si tienen deducibles, si no. Entonces, bueno, más de lo mismo de cómo impacta el infraseguro, ¿sí? ¿Y el contenido, a ustedes qué les parece? ¿Va a primer riesgo o a prorrata? ¿Cómo lo tienen generalmente sus pólizas? Primer riesgo absoluto. Yo trato de que todas las pólizas, la mayor posibilidad, sea todo primer riesgo absoluto. Bueno. Es una tranquilidad para mí y para la asegurada. Eso sería lo ideal, perfecto. La realidad es que muchas pólizas de todo riesgo operativo, etcétera, en general el contenido es a prorrata también. Y esto es más el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el asegurado, en este caso, es muy difícil darle un valor a estos bienes, ¿sí? El que más lo sabe es el asegurado. Estamos hablando, por ejemplo, de una industria, ¿no? Una industria donde, por ejemplo, en este caso, tenemos compresores, etcétera, el que sale va a ser el valor es eso. Pero muchas veces así, igualmente, sigue siendo complicado establecer un valor. Y en este caso nosotros tenemos menos herramientas. A ver, por ejemplo, ahora vamos a ver que para edificios está el calculador de LEA, que es algo que lo pueden usar, lo puede usar cualquiera. O también tenemos revista vivienda, tenemos un montón de información, el mismo, o sea, el gobierno de Córdoba o el INDEX, que saca los índices de la construcción, o sea, tenemos mayor información. Pero para el tema del contenido, no. Y en general, si no lo sabe el asegurado, ya hay que empezar a hablar de una evaluación, etcétera, lo cual implica costos y es todo un problema. Pero también es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿quién determina la suma? ¿Quién es? ¿El asegurado, el productor, el asegurador, profesionales? ¿Quién le parece a ustedes que puede determinar la suma de asegurar? El mercado. Mercado, bueno, pero ¿y el mercado? ¿Y quién dice qué es lo que vale el mercado? En realidad yo creo que la suma asegurada, es en relación a lo que nosotros le informamos al cliente. Hacer bien el relevamiento inicial de un asesoramiento donde el cliente te explique bien exactamente qué es lo que tiene y qué es lo que deja de tener y cuánto cree que vale, y en base a eso, bueno, tratar de hacer algún análisis. Mercado Libre no es parámetro para nada, porque podés conseguir un celular 0 kilómetro poniendo un celular, ¿no? Digamos, lo que por ahí busca un celular, un iPhone, y vale desde 1.000 hasta 20.000 dólares. Te piden lo que quieran y el que lo paga, lo paga. Creo que el que tiene que brindar el asesoramiento es nosotros, diciéndole, bueno, decime vos cuánto realmente crees que vale, y tratar de buscar alguna forma para establecer un valor en el mercado. Perfecto, o sea, en realidad que determina la suma puede ser cualquiera de estos actores, ¿sí? Cualquiera puede ser, todo va a depender de la complejidad que tenga nuestro establecimiento que queramos asegurar. Cuando ya son industrias muy grandes, por ahí empezaron con algo chico, empiezan a ser muy grandes todo, encima tenemos en cuenta que todo va actualizándose, y por ahí ya el asegurado no se anima a poner un número, el productor broker menos, porque no tiene por qué saber de todas las actividades. El asegurador puede dar una idea, pero no tanto, entonces ya hay que ir y ver con una empresa de evaluación que venga alguien y me diga, che, ¿cuánto vale mi plan? ¿Sí?
Entonces, la realidad es que cualquiera puede poner, obviamente que cuanto mayor complejo sea nuestro establecimiento, va a ser más complicado y tenemos que ver cómo podemos solucionarlo. Una Sí. pregunta ahí, un bocadillo. Estamos ante un menudo problema, ¿no? Yo creo que yo estaba con mucha ansia esperando este taller porque creo yo que el infraseguro hoy en día es uno de los males, de los peores que tenemos en el mercado asegurador. Otro tema también está en la mala praxis del productor de seguro. ¿Hasta dónde nosotros, además de que no somos ni peritos tasadores, ni estamos formados por el Tribunal de Tasación de la Nación, tampoco es nuestra competencia, ¿sí? No dice que la tarea del productor es ponerle un precio a las cosas, ¿sí? Además, teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de estos bienes. ¿Bien? ¿Qué herramientas crees vos o cuáles serían los remedios, crees vos, que pueden venir a solucionar este tema? Ya lo vamos a ver, no adelante, ya viene Bueno, ahora. bueno. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y vamos a ver qué posibles soluciones hay, ¿sí? Acá tocaste un tema igual que es muy importante. Como vos decís, en general uno no tiene por qué saber de todo. El tema es asesorar. El tema es explicar, por ejemplo, qué es la prorrata. Vos agarrás está bien, ahora estoy haciendo un curso donde obviamente vemos de posgrado de seguros, donde yo por ahí me enfoco mucho más a la industria, etcétera, que por ahí es más fácil que entiendan que la prorrata. Pero por ejemplo, cuando vamos a una vivienda o algo, explicarle a tu tía de 70 años qué es la prorrata, no lo entiende, no lo vas a ver. Entonces el tema está en cómo nosotros podemos explicarle y hacerle entender por qué la casa tiene que estar asegurada lo mejor posible. Y por qué va a pasar si yo llego a tener un siniestro y no estaba asegurado de esa manera, ¿sí? Entonces, lo más importante es el deber de información del productor, de entender cómo están aseguradas las cosas, qué cláusulas hay, etcétera, y poder explicárselo y transmitírselo a nuestro asegurado. Y a partir de ahí se van a llegar a los valores. Uno después puede ir viendo, che, me estás pasando esto que vale 500, y yo, por otro lado, sé que tiene que valer 1.000.000. Bueno, tengo que ir y explicarlo, y que quede, no sé, mandarle un mail, ver la forma de que quede en algún lugar, de que uno trató de explicarlo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante poder informar, porque ese es nuestro mayor deber. Que después no me vengan a decir, che, no, pero me aplicó el prorrata y yo no sabía que era la prorrata. No, ¿cómo que no? Acá está y te lo expliqué, ¿sí? Entonces, de esa forma nos protegemos también nosotros. Sigamos un poquito y ya vamos a ver un poquito las posibles soluciones que pedía Claudio. Las consecuencias, como decían, pega a todo el mercado asegurador, no solamente a nosotros, al asegurado, sino también a las compañías de seguro. O sea, al reducir las primas, reducimos comisiones, reducimos los ingresos de fuerza de ventas, porque si ya no tenemos plata, tenemos que ir viendo dónde la ponemos. Los gastos generales no se reducen proporcionalmente, o sea, hasta puedo llegar a tener mayor gasto general, porque cuando yo tengo un siniestro, si estaba bien asegurado y estamos todos contentos, está perfecto. Cuando yo tengo un siniestro y hay un problema, el teléfono no para de sonar, la persona que tendría que haber estado haciendo tal tarea tiene que estar buscando información, haciendo un montón de cosas que si hubiese estado todo bien no lo tendría que hacer, y eso genera tiempo que es plata. Entonces, la realidad es que hasta nos puede generar pérdida de clientes, y llegar a, bueno, reclamos profesionales donde ya empiezan los abogados, etc. Con lo cual es un problema muy importante. Otro tema, obviamente, le impacta al cliente, no tiene lo que quiere, él pensaba que se estaba asegurando bien, no, bueno, va a continuar conmigo, no, también es un problema. Entonces, y esto es lo que yo le decía, ¿no? ¿Cuál es el costo interno de administración? Porque ya los reclamos van a ser mayores, el teléfono no para de sonar, hay que empezar a buscar información, tiempo que está, gente que está recibiendo llamados, hablando con el liquidador, con esto, y nos genera todo un dolor de cabeza. Entonces, bueno, y ahora, eso es, ¿cuáles son las causas? Primero te van a analizar cuáles son las causas de por qué nos pasa eso. Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, las situaciones generales ya las conocemos todos, y más en la Argentina, la situación económica, ¿sí? El cambio de los precios,
es un tema. La inflación, hoy en día lo que nos pega durísimo es la inflación. Entonces, contra eso no podemos hacer mucho nosotros, ¿sí? Porque es algo que es la regla del juego. Lo que nosotros tenemos que estar atentos es cuando ocurren esas cosas. Porque también hay otras que, por ejemplo, no son tan conocidas, que nosotros tenemos que estar adentro. A ver, por ejemplo, me cambia una ley local. Me dice que ahora a la importación se le va a sumar un 15%. Entonces, cuando yo, por ejemplo, aseguro una máquina que venía de afuera, y supuestamente, cuando yo repongo el bien, tiene que ser tal cual las condiciones previas al siniestro. Con lo cual, si yo ahora además le tengo que poner un 15% más porque me metieron un impuesto, y seguramente voy a tener que modificar mi suma asegurada, ¿sí? Entonces, no es solamente la inflación o esas cosas, son varios ítems que pueden pegar en que yo siempre tenga que estar actualizando. Roberto, Sí. voy a hacer una consultita justo que hablaste de esto. Sí. No sé si lo tenés pensado antes, pero el tema de, para que los colegas entiendan cómo se hacen las evaluaciones cuando estamos hablando de dólar. ¿Qué dólar oficial de todo lo que tenemos se toman para decir, bueno, este es el valor que voy a tomar para hacer base a la liquidación del siniestro? No, en general la realidad es que se toma, o sea, las compañías todos toman el dólar oficial, ¿sí? Con lo cual, bueno, vos vas a tener que ver de tomar el valor real de eso, dólar, valor oficial. O sea, si lo vas a pasar a pesos, es otra cosa. Ahí yo te diría, bueno, tomar el valor billete, pero cuando vos lo vas a poner en dólar, lo tenés que poner pensando en el valor oficial. Y es lo que Eso es importante que quede muy claro a los colegas, que las aseguradoras toman y del valor oficial el del piso, no el valor más impuesto, no el del piso, el del Banco Nación. Exactamente, ¿sí? Y otra cosa importante también, ya que estamos en el tema y está relacionado, porque muchas veces en otros cursos era un tema de discusión, por ejemplo en mercaderías, ¿no? Muchos clientes sabemos que tienen mercadería en blanco y mercadería en negro, un porcentaje. Bueno, siempre fue la discusión, pero en realidad lo que uno tiene que asegurar tiene que ser lo que está en blanco. Todo lo que se asegura tiene que ser demostrable, porque si el día de mañana ocurre un siniestro, yo tengo que agarrar y decir, mirá, acá tengo el ingreso de mercadería, valía tanto, y esto es lo que se me quemó. Después el tasador o perito, lo que sea, tendría que ver de que realmente era así, etc. Pero no puedo venir a alguien a decirme, mira, sí, eran estos 50.000, acá está la factura y tenía estos 50.000 que no tienen factura. ¿Cómo lo demostramos? ¿Es un lío? Sí, es un lío. Pero esto lo tiene que entender el asegurado, de que en general lo que se asegura tiene que estar todo respaldado. No puede haber mercadería en negro, ¿sí? En seguro de transporte pasa mucho eso. Bueno, sí, hay muchos problemas con eso. Otro tema es cuando hay desconocimiento, ¿sí? Sobre, por ejemplo, ¿qué cláusulas tenemos en nuestras pólizas? ¿Tenemos el cláusula de reposición a nuevo o no está? Porque muchas veces la póliza viene en crudo, donde dice que se repone un valor actual, o sea que me van a ir restando, no sé, mejoras, etc. En cambio, hay veces que tenemos la cláusula de reposición a nuevo. Bueno, ¿la tenemos o no? De eso va a depender de cómo aseguremos. ¿Cuáles son los bienes que tenemos incluidos dentro del seguro? O sea, está todo. ¿Hay algo que no es de interés asegurable? Bueno, si yo voy a un establecimiento y yo digo, no, eso no está asegurado, tiene que quedar bien explícito en póliza, que no venga alguien y me diga, no, pero esto está dentro del establecimiento, que dice que tiene que estar todo lo que esté adentro, tiene que estar asegurado, te puede jugar en contra, porque lo van a sumar al valor real y te va a caer la prorrata. Entonces, es importante tener bien diferenciado cuál es el interés asegurable. Bueno, desconocimiento del precio. También, sí. Perdón, y también depende, hay algunas aseguradoras que por defecto tienen cláusula de ajuste y hay otras que es opcional, que lo tenés que elegir al momento de emitir y te aumenta la tarifa. Y hay otras Exactamente. Que lo dan. La cláusula swing, puede ser del 10, del 15, del 20, del 30%, depende de las compañías, pero bueno, obviamente eso es importante, por eso es importante tener en cuenta cuáles son las cláusulas que tenemos en nuestras pólizas. Falta de información, no hay tiempo obviamente o no hay recursos para saber cuál es la suma asegurada correcta.
O tenerlo puede ser caro, porque si hay que pagarle un tasador, les digo, los trabajos de evaluaciones son muy caros, ¿sí? Es mucho tiempo lo que se lleva y además es mucha responsabilidad. Otro tema es, bueno, esto también hay que decirlo, muchas veces hay negligencia o impericia, o sea, hay asegurados o mismo broker o lo que sea que para tener primas más bajas, ¿sí? Fijan sumas más bajas, ¿sí? Sabiendo que están cayendo en la prorrata. ¿Por qué? Y no, porque, che, mira, si tengo asegurado estos 5 millones de dólares, no, me sale muy caro. Vamos por 3 y así yo puedo pagar el seguro. Creo que esto es muy común. Entonces tenemos que ver la forma de cómo atacamos eso. Roberto, justo sí. estábamos hablando de cláusula de ajuste, una colega, Natalia Sola, dice que, bueno, que de acuerdo a tu experiencia y tus siniestros liquidados y a la realidad económica actual, ¿qué porcentaje de ajuste vos crees que ayuda a que no tengamos un desfasaje muy grande en estas pólizas que suelen ser anuales, ¿no? Tomá la más grande que te den, porque no te puedo decir otra cosa, porque la realidad es que con todas te vas a quedar corta. Por eso, lamentablemente, ahora vamos a ver algunas cosas, pero a ver, una forma va a ser ir a una moneda fuerte, no sé, el dólar. Lamentablemente hay que pagar en dólares y todo, pero de esa manera vos te podés asegurar de que no te vaya a caer, o sea, que no te va a pegar la prorrata, porque en general siempre estamos bien con el dólar. Pero la realidad es que hay que ir revisando. Si antes lo hacíamos una vez por año, revisar las sumas, hoy le diría háganlo cada 3 meses. ¿Sí? Lamentablemente esa es la realidad. Si yo sé que en toda mi póliza manejo una cláusula del 10%, bueno, me quedo tranquilo por 3-4 meses o por 3 meses, sabiendo que puede llegar a ser un 3% por mes de inflación. Entonces, va a depender también de cómo es nuestra cartera, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cositas más, algunos buffers que van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver cuando sean las posibles soluciones que podamos dar. Un sano consejo para todos los colegas, primero que no trabajen con compañías que no tengan cláusulas de ajuste. Las pólizas hay muchas que en riesgo vario duran un año, ¿cierto? Y supongamos que hacemos bien los deberes, que arrancamos una póliza con la suma asegurada correcta, que la contratamos en pesos, porque a veces no es fácil contratar en dólares, y durante el año, por devaluación, quedamos totalmente infrasegurados. O sea, exíjanle a sus compañías y a sus ejecutivos que los acompañen con las cláusulas de ajuste. Está bien, pero hay que ver también de cuánto es esa cláusula de ajuste. Por eso es muy importante conocer, saber qué es lo que se ofrece. Y de nuevo, si yo sé que la cláusula de ajuste es de un 20%, yo ya sé que a mitad de año y tengo que revisar todo de nuevo, porque ya sabemos que últimamente está siendo de un 40 a un 50%. ¿Sí? Entonces, es muy importante sacarnos esas alertas, ¿sí? Que por esto le digo, en este país es muy complicado y esto implica más trabajo, ¿sí? Implica más trabajo para nosotros. Tenemos que estar revisando todas estas cosas que en realidad deberían renovarse cuando sale el dolor de cabeza de que se está por vencer la póliza y hay que renovarla. Pero bueno, lamentablemente no nos queda otra. Si queremos... Discúlpeme. Buscar algún sistema de facturación, ya sea semestral o cuatrimestral, es decir, una póliza anual con facturaciones. ¿Puede ser posible en esta actividad? No entiendo. Es decir, dividirlo, hacer una póliza anual, así como los automotores, se hacen a veces pólizas anuales con facturaciones cuatrimestrales o semestrales, ¿no? Buscar un sistema así para que el ajuste se haga más corto, ¿no? No esperar. Claro, lo que pasa es que el automotor, el tema lo que tiene es que se ajusta automáticamente el valor, las compañías usan el InfoAuto o algo, entonces te lo van actualizando. Entonces, por eso ponen esos plazos, porque ellos mismos te lo van actualizando. En este caso, eso que decís vos lo tendría que hacer el productor o el mismo con el asegurado, decir, che, cada 3 meses revisemos a ver que esto esté bien. ¿Sí? Pero no va a ser automático, lo tiene que... Yo hablo por condición de póliza, directamente que figure, ¿no es cierto?, las facturaciones. Y bueno, pero ahí es difícil que te den las compañías. A ver, hoy en día esto es un tema muy importante, el tema del deber de información. Hoy hay muchas corrientes donde le quieren pegar a las compañías por el tema del deber de información, donde
no puede ser que hoy en día que tenemos inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas, no puede llegar un mail, un llamado, algo diciendo, señor, usted tiene asegurado por 1 millón y ya estamos en 2 millones su casa, o no sé, o lo que sea, ¿sí? Entonces, solamente eso salta cuando está el siniestro y ya está, ¿sí? O sea, es difícil que la compañía lo haga, salvo que sea una compañía que le guste trabajar de cierta manera, pero no todas lo hacen, ¿sí? Eso Hay habría que algunas ver. compañías que hacen ajustes masivos acordados con el productor, ¿no es cierto? A toda la Bueno, cartera de ramas varias le pones un 10%. Y bueno, y por ahí el cliente te dice, no, yo no quiero, tiene también derecho a anularlo, pero se saca por endoso. Yo lo he hecho en algunas oportunidades. bien, perfecto. Bueno, eso es una opción. Ahí obviamente depende de las compañías de seguros, etc. Pero bueno. Ahora vamos a ver algunas posibles soluciones. Bueno, la primera que siempre decimos es esto que estamos haciendo, ¿no? Educar toda la cadena de valor, de saber cómo nos puede pegar el infraseguro, por cuáles son qué es lo que qué es lo que vamos a asegurar, qué es la prorrata, bueno, etc. Después el tema es esto que le decía, los drivers que nos impactan en los cambios en los valores. A ver, por ejemplo, mi cartera, son todos consorcios, ¿sí? Yo sé que me varía el valor del hierro o varía el valor del cemento y seguramente, obviamente que va a pegar en toda la construcción, pero en un consorcio fundamental, está hecho de hierro y cemento, todas las bases, toda la mayoría de las cosas. Entonces yo ya sé que eso va a generar un problema en mi cartera, ¿sí? Y voy a tener a varios que por ahí seguramente, si están asegurados en pesos, tengan un problema encima. Y así tengo que ir viendo cómo es mi cartera y cuáles son las cosas que me pueden... A ver, esto que yo le decía, yo aseguro mucho maquinaria importada y me cambian la regla del juego y me dicen que me van a aplicar un impuesto del 20% a todas las máquinas que vengan de Europa. Bueno, voy a tener que alertar a mis asegurados, che, fíjate este impuesto, reveamos los valores de las máquinas porque seguramente esto nos va a impactar. ¿Por qué? Porque la máquina es el valor que cuesta más la instalación, más traerlo y a instalarlo en la planta, ¿sí? Porque, como dice el seguro y prima la ley de seguros, uno tiene que reponer según como si no hubiese pasado siniestro, como si hubiese sido antes del siniestro, ¿sí? Bueno, tratar de ir haciendo trabajos de valor, o sea, esto es muy difícil, se puede hacer en algunas empresas, en otras no, pero tratar de tener siempre actualizado nuestra evaluación de activos. Cuando yo tengo una buena base, por ejemplo, o es una planta nueva, o tengo una buena base de algún trabajo último que se hicieron, después se puede ir actualizando con índices. Llega un punto en que por ahí está tan manoseado, o se han incorporado tantos equipos que ya no me sirve. Pero mientras me sirva, siempre es importante seguir siendo prolijo con eso e ir trabajando en actualizar estos valores. Y después, lo que es la inflación es lo que hablábamos, ¿no? Asegurar en monedas estables, es lo que decía, es complicado asegurar el valor dólar, pero hoy en día es la mejor herramienta que podemos tener. Se entiende que es complicado y no todos lo quieren hacer, pero bueno, esa sería una de las formas. Como decían ahí, trato de que todos mis asegurados sean a primer riesgo absoluto. Esto obviamente no se vende en todos lados. Y, por ejemplo, no sé, mi casa yo la tengo a primer riesgo absoluto. Pero bueno, es una póliza que las compañías en general hoy en día las están dando y mucho. Este tema de las cláusulas de ajustes automáticos. Bueno, che, ¿qué cláusulas manejan ustedes? ¿Qué porcentaje? Y en base a eso voy analizando cuál puedo elegir. Esto que le decía, si dan el 20%, ya sé que a mitad de año voy a tener que hacer una revisión general igual. No me quedo tranquilo en todo el año hasta que se haya que renovar de nuevo la póliza. Pero por lo menos me sirve para estar tranquilo por lo menos 6 meses y no pasa nada raro. Los tiempos de renovación más cortos, bueno, esto es muy complicado, en general siempre son de 1 año, depende del negocio, ¿no? Pero obviamente esto, como decía, lo tengo acá como administrador al nombre, pero justamente acá, si yo puedo lograr tener tiempos más cortos, obviamente esto después me va a obligar a actualizar la suma. Y después, bueno, trabajar con los deducibles. Esto es algo que siempre decimos, ¿no? Con el punto de que el asegurado por ahí dice, che, si yo lo aseguro por
por no sé cuánto, por 10 millones, me sale tanta la póliza, asegurámelo por 7, así lo puedo pagar. Obviamente caemos en la prorrata si llega a haber algún siniestro. Bueno, en vez de decirle eso, che, te propongo algo, mantengamos esos 10 y trabajemos con el deducible. ¿Cuánto estás? O sea, vos estarías dispuesto a pagar, si perdés todo, estás dispuesto a pagar 3 millones, por lo que me estás diciendo. Bueno, no es que no sean 3 millones. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar si llega a ocurrir un siniestro? Y entonces hagamos escenarios. Yo digo, aseguro por 10 millones, con un deducible de 50.000, de 100.000 y de 500.000. ¿Cuánto me sale la prima? Y ahí lo pueden ir analizando con la compañía de seguro. De esta manera, no le vamos a caer a la compañía de seguro con todos los siniestritos chiquitos que puedo llegar a tener. Para eso existe el deducible, ¿no? Algo ya que estamos también, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre deducible y franquicia? Eso es un tema también conceptual, ¿no? Es meramente conceptual, pero está bueno para que lo tengan en cuenta. ¿Algún osado? El deducible hace referencia a un monto fijo y la franquicia a un porcentaje del siniestro, ¿sería? No, el deducible se puede también poner como porcentaje, inclusive días. Así que, o sea, el deducible también se puede poner de otra forma que no sea un monto. El deducible no se puede eliminar por extra prima. La franquicia sí. Bueno, pero antes de eso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, el deducible, a ver, vamos a un caso. Yo tengo asegurado por 10 y un deducible de 4. Y una franquicia de 4. El deducible es, si yo, bueno, tengo un siniestro de 3, la franquicia es 4, la compañía, o sea, se hace cargo todo el asegurado, ¿estamos de acuerdo? Bien. Tengo una franquicia de 4, el siniestro fue de 3. ¿Qué pasa acá? También se hace todo cargo del asegurado. Ahora, vamos al siniestro. Tengo un siniestro de 6, ¿sí? Tengo un deducible de 4, la suma era 10, ¿no? ¿Cuánto corresponde pagar si tengo deducible? ¿Cuánto me va a pagar la compañía de seguro? Está todo bien, no hay prorrata, no hay nada, ¿eh? Tuve un siniestro de 6, un deducible de 4, ¿cuánto me va a pagar la compañía? 2.000. 2.000, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 6 menos los 4 que me hago cargo yo, me paga 2.000. La franquicia, la compañía me va a pagar los 6, ¿sí? Cuando yo supero el monto de franquicia, la compañía se hace cargo de todo. Esto es para algunos seguros. El tema es que muchas veces está mal usada la palabra franquicia con deducible y confunde. Pero en realidad es eso, nuestras pólizas en general tienen deducible, ¿sí? Las franquicias en general son para otro tipo de pólizas. Pero bueno, nada, era para adelantarle algo conceptual, ¿sí? Por eso le digo, una de las cosas que están buenas es jugar con los deducibles e ir probando, ¿sí? Decía la compañía, haceme 3 escenarios con distintos deducibles, a ver cuánto me queda la prima, y así a ver si lo puedo convencer a mi asegurado de que sin caer en la prorrata el día de mañana de un siniestro, lo pueda llevar adelante sin problema, ¿sí? Bueno, esto es lo que le decía, ¿no? Llevar a monedas más estables, en pesos, obviamente, el índice, o sea, el índice de la construcción en pesos siempre sube abismalmente y en dólares es como que se mantiene más estable. Entonces, por eso está bueno asegurar en dólares. Obviamente no todos lo pueden hacer o no todos lo quieren hacer y es un problema, pero si nosotros podemos proponer esto y que nos acepten, va a ser un golazo y vamos a estar más tranquilos. Bueno, como les decía, vamos a ver un poquito el tema del el calculador, ¿sí? Yo les quiero mostrar un poco. Roberto, antes de que avances con el calculador, Sí. quedó una preguntita en el chat en cuanto a, Sí. a lo que son el tema de las liquidaciones de los siniestros. ¿Qué sucedería en el caso que un establecimiento no tenga la habilitación municipal pertinente? ¿Es una causa de exclusión? Mira, acá tenemos, hay dos cosas, porque una es la exclusión, las exclusiones en general están escritas en pólizas, ¿sí? Claro. Y la otra son, se me fue el nombre, y no me sale el nombre,
A mí me sale atenuante, pero no es atenuante. No. Vos tenés las exclusiones de póliza y las Causales de rechazo. Y las causales de rechazo, ¿sí? Entonces, el tema es que las condiciones, las causas de exclusión están en póliza y bueno, mucho no podés hacer. Están, si querés, llama a un abogado y vemos si la podemos pelear. Pero las causales se tienen que probar y hay que ver si eso, o sea, hay que ver si fue casualidad, si fue causalidad, si por vos no tener eso fue que se produjo el incendio. Entonces en un momento vos podés ir a discutir la juez, bueno, pero yo no tenía la habilitación, pero el incendio no se produjo porque yo no tenía la habilitación, ¿eh? Entonces, ¿por qué no me lo vas a cubrir? Por eso acá, por ejemplo, en los siniestros de automotores hay un juego de las compañías de seguro donde muchas de lo que eran estas que no eran exclusiones, se pusieron como exclusiones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que tengas el carnet habilitante de conducir, ¿sí? ¿Cómo es causa de exclusión? Y bueno, si está escrito en póliza es una exclusión, te lo ponen como exclusión, pero en realidad es lo otro, porque si yo choco a alguien y no tenía el carnet habilitante, ¿es casualidad o causalidad? O sea, ¿era que no sabía conducir y no tendría que haber tenido un registro? ¿O fue porque lo tenía vencido y nada, yo sabía conducir y el otro se me tiró adelante? Entonces, hay que, en este caso habría que verlo como está en póliza, ¿sí? Y se puede pelear. O sea, se puede pelear a decir, hay que demostrar, que se me fue de nuevo la palabra, Claudio, como habías dicho. Causales de rechazo. Exactamente, los causales de rechazo, ¿sí? Así que bueno, hay que ver el caso. Yo creo que se puede pelear y no debería estar como una exclusión. Las nuevas formas de piden. contratación, la nueva forma de contratación que ha traído la tecnología en el mercado del seguro y las compañías han dejado de realizar inspecciones previas como se hacía antes más asiduamente, que eso un poco ayudaba a que el inspector, que tenía realmente un conocimiento más de campo de las cosas, de los bienes, de los valores, nos ayudaba un poquito más en la contratación, en la correcta contratación y evaluación de las cosas. Por eso es bueno también siempre inspeccionar los bienes, más allá de que esté bien toda la parte de incendio, de seguridad y todas las cosas, también por el tema de los valores. Y por ahí vicios que por uno no los ve. Un aporte, nada más. Perfecto. Bueno, a ver si puedo. No, esto no. Voy a dejar de compartir y poner acá esto. Bueno, este es el calculador de LEA, se puede acceder libremente. En este caso, nosotros, además de lo que antes había de edificios, también se empezaron a agregar algunas máquinas y equipos que por ahí tenemos, es más fácil de conseguir, de consensuar una suma en base a trabajos que se han hecho, que por ahí son más fáciles de encontrar el valor, ¿sí? Entonces, además de los edificios, se han agregado, por ejemplo, máquinas y equipos industriales, donde tenemos desde tanques a turbinas, a transformadores. Son muy específicos porque obviamente no podemos barrer todos los equipos que hay en el mercado de las distintas actividades, entonces están más enfocados a las partes de servicios, ¿sí? Pero esto para que lo tengan en cuenta de que existe y que si alguna vez hay, también por ejemplo, bueno, cultivo agrícola, ahora estamos con nuestra parte de agrícola, entonces también se puede analizar ese punto. Y después tenemos las típicas que ya existían de antes, ¿sí? Que son todo lo que son edificios de viviendas, comerciales, oficinas. Tratamos de dar un valor según la zona, etc. Algunas cosas importantes para tener en cuenta. Bueno, edificios industriales, tenemos los tipos, ¿sí? de edificios, que para eso está el manual de uso y nos dice cuál es el tipo, ¿no? Y si no nos acordamos, acá tenemos una ayuda a memoria, donde nos dice, bueno, a qué se refiere con tipo 3, ¿sí? Que es un tipo parabólico, etc. Entonces nosotros vamos a buscar cuál es la tipología que más se acerca a lo que tiene nuestro asegurado, vamos a completar los datos, grado de división, la altura, ¿sí? Zona,
Esto si está en el centro, si está en el sur, en el norte, todo tiene un valor distinto, por la mano de obra principalmente, o hasta también por el transporte de la materia prima, o por ahí por impuestos. Y vamos a poner el valor que nosotros, o sea, vamos a buscar el valor del edificio que nosotros queramos. Algunas cosas importantes. Si yo tengo tres edificios independientes de cierta superficie, lo ideal sería que yo no sume todo y vaya acá por un valor, sino que de cada edificio yo ingrese acá y tome el valor por cada edificio y después lo sume, ¿sí? No sumar la superficie cubierta, meter todo en la parte de acá donde dice superficie y después que me dé un valor. Esos son algunos puntos que por ahí siempre es importante y siempre aclarar. Después hay veces que no tenemos, dice, bueno, yo tengo un hotel, ¿dónde lo meto? Porque no es una oficina, no es un edificio industrial. Y bueno, muchas veces decimos, bueno, acercarlo lo más posible. En este caso, por ejemplo, tenemos el edificio de viviendas, ¿no? Tenemos lo que es valor total de edificios de apartamentos. Bueno, un hotel se asemeja bastante más a eso que a otro tipo de oficina, no sé, a una oficina, etc. Entonces podríamos usar esto como para poder determinar el valor. Después, lo que es, algunos quienes trabajan mucho con lo que es acondicionamiento de grano, lo que es plantas de acopio. Te hago una preguntita, Robert, te hago una preguntita. La antigüedad sí. de construcción, ¿la tienen valorada en el cotizador? Mira, lo que tenés ahora es un cálculo de depreciación de activos, donde vos tenés el tipo de bien, ¿sí? Puede ser un edificio, bueno, en este caso están las máquinas también, pero ponerle un edificio, vamos con un premoldeado, un tipo Astori, ¿sí? Donde vos pones el estado y pones la antigüedad, y te va a dar un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, vamos por acá, vamos a poner 20 años. La depreciación es un 20%, ¿sí? A ver, igualmente esto es muy estimado, ¿sí? Vos tenés distintas fórmulas para depreciar el bien. Vos tenés, esto en general tenés una fórmula de Ross no sé cuánto, ¿sí? Que te agarra y te dice, bueno, tenés que poner cuál es el estado del bien, cuál es el tipo, cuál es la vida media, ¿sí? La vida útil. Por ejemplo, si hay algunos te dicen, bueno, si yo tengo edificios todos metálicos, cerramientos, techo de chapa, estructura metálica liviana, es 70 años. Si yo tengo un edificio todo de hormigón, mampostería, es 100 años. Y con esos 4 parámetros se lleva toda una formulita y te tira cuál es el valor depreciado, ¿sí? Ahora, todo eso te sirve, por eso hay que ver, en general uno o por ejemplo cuando yo paso los valores, solamente hay una compañía que me pide el valor depreciado, que es la segunda, ¿sí? El resto, yo le pongo el valor a nuevo, en general aseguran valor a nuevo. ¿Qué puede pasar? Que haya edificios muy viejos, casos muy particulares, donde digan, no, yo esto no te lo puedo asegurar. O sea, tiene más de 60 años, está hecho bolsa, no te lo voy a asegurar a nuevo, pues te vas a llevar una pinturita si llega a pasar algo. Pero en general depende qué póliza tengamos, y esto también, depende qué cláusulas tengamos. Si tenemos valor reposición a nuevo, tener el valor depreciado del edificio no me sirve, o sea, yo tengo que buscar el valor a nuevo. Esto incide también, estamos hablando que esto incide en la prorrata, ¿no? Porque esa compañía que no te pidió el valor depreciado, pretende asegurar por valor a nuevo y pagar por valor depreciado. O sea, es realmente complejo. Me ha pasado muchas liquidaciones siniestros donde realmente, por eso es fundamental visitar el riesgo antes de asegurarlo, verlo in situ. El estado es fundamental, el estado de conservación. También hay que ver, hay cosas que son técnicamente así, que parecen que son mal. Por ejemplo, en una póliza de rotura de máquina, el valor que asegura de las máquinas es a nuevo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, en general, ¿qué es lo que pasa? Con una rotura de máquina, por ejemplo, el que sea daño total es muy difícil. En general siempre son repuestos, siempre son daños parciales. La póliza me cubre el repuesto a daño nuevo, o sea, nuevo, ¿sí? Ahora, si yo llego a tener un siniestro total de la máquina, el valor es depreciado. Y ahí vienen los agarrados de pelos. Va a decir, flaco, me hiciste asegurar el valor a nuevo, ¿por qué depreciado? Técnicamente la póliza funciona así. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que
como la mayoría de los siniestros son parciales y los repuestos, la compañía me los tiene que pagar a nuevo, entonces yo tengo que asegurar a nuevo. Técnicamente es por esto que le decía, ¿no? Para que la prima alcance supuestamente y vivimos toda en armonía. Pero bueno, cuando te llega a agarrar un caso donde el valor total y a vos te van a pagar depreciado, seguramente vas a tener problemas con la seguro. Pero es así, funciona así la póliza. ¿Alguna consulta de lo que es el calculador? Esto tengan en cuenta, obviamente esto es una aproximación, esto está sacado de algunos informes de revista Viviendas, de presupuestos que se han manejado, etcétera, ¿sí? Y después se va ajustando. Pero ¿Cada cuánto los actualizan? Mirá, ahora le han puesto hacía un tiempo que no se venía actualizando, y ahora supuestamente yo había visto que le habían puesto cuando era que lo habían actualizado, fue hace poco. La idea es obviamente que se actualice constantemente. No tengo, no dice acá. Raro. Bueno, yo había visto que está habían muy puesto. bueno. Y lo usan, la realidad es que lo usan las compañías de seguro, lo usan mucho. Y repito, nos da una idea de dónde estamos parados, ¿sí? Obviamente no es palabra santa, pero nos da una idea de dónde estamos asegurados, de dónde estamos parados. Quiero ver sí, no veo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más respecto a lo que es el calculador. Si no, seguimos. Ya queda poquito. Acá, vamos. Hay un calculador de Woto Méndez, lo digo así como comentario, sobre incapacidad y liquidación, que está muy, muy bueno también, ¿eh? Parecido a esto, pero en la parte de siniestro con lesiones y demás. Saca el cálculo al toque y muestra la diferencia con el código viejo y el código reformado, el código civil. Y es importantísima, la diferencia es enorme en plata. Para todos los seguros de responsabilidad civil. Había una consulta me consultaban sobre quién era que ponían el tema de la suma asegurada para el automotor. Lo que es, ya dijimos, lo que es, en general se va actualizando con el Infoauto, todo de eso hay valor y por eso está indexado y por eso por ahí vemos que nuestra póliza subió y vemos que el valor del auto es más grande y yo antes tenía uno menor, bueno, eso porque se va actualizando de esa manera. Y lo que es la responsabilidad civil, en general, que tiene la facultad para hacer eso, es la Superintendencia de Seguro de la Nación, ¿sí? Que ahora lo actualizó este año. Lamentablemente con ese tema venimos medio complicados porque ustedes saben, como saben, la inflación pega muy fuerte y es un tema porque siempre vamos atrás, siempre vamos retrasados. Y hoy en día decir, o sea, llega a pasar un siniestro, muchas veces la suma que yo tengo para cubrir no alcanza, ¿sí? Y está habiendo muchos problemas con eso y bueno, hay muchos abogados y todos que están viendo a ver cómo se puede hacer para solucionar ese problema, porque hay una ley que dice que no se puede indexar eso. Entonces es un problemón. Y para recordar, Roberto, que en su momento era la suma asegurada en la rama automotor de la responsabilidad civil era $1 millón, que era $1 millón. Si uno hiciese esa continuidad en el tiempo. Sí, y anda a pagar la. Acompañó también en 4, cuando el dólar estuvo a 4 y cuando estuvo a 6 también acompañaba el $1 millón. Anda a hacerlo ahora y anda a pagarlo. Pero es un problemón, es un problema. Hola. Sí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura Robelli. Con relación a lo que decías de las sumas aseguradas, hay mucha jurisprudencia que ha salido en los últimos meses en los cuales se ha condenado a pagar las compañías más allá de la suma asegurada, casi duplicando esa suma asegurada en algunos casos y actualizándolo. Por eso me parece importante lo que decías, ¿no? De ir revisando constantemente, o no constantemente, sino cada 3 meses y demás, las pólizas de los asegurados, porque a su vez también mismo estas mismas jurisprudencias que se están dictando
otorgan responsabilidades a los productores dentro de la falta de información que no se le brinda a los asegurados, como así también la falta de control en las pólizas, porque quieras o no, considero que en cierta manera es una responsabilidad del productor ir revisando qué suma es la que tiene este asegurado, si bien es un monto que fija la compañía, pero me parece que aunque sea comunicarnos, como vos bien decías, por mail, mira, tu auto está infraasegurado, y si el asegurado decide no actualizarlo porque le parece muy caro, que se le va a aumentar el premio, porque muchas veces sucede eso, los asegurados dicen, no, se me va a ir mucho más y demás, dejar constancia de eso. Me parece que se está dictando y es trabajo dentro de una compañía y constantemente tenemos inconvenientes con asegurados y mediaciones prejudiciales y demás, porque la gente de la suma que tiene no alcanza a responder el valor de su unidad. Entonces es una problemática que se está viviendo hoy en día y más que toda se están dictando, se determina que son cláusulas abusivas, dejando de lado las mismas. Entonces es lo que también decían al principio de la charla. Hay un desfasaje en que la compañía cobra un premio de 100 y termina pagando por un premio de 500. Entonces es una cuestión muy grande que se está viviendo hoy en día, ¿no? Hay un caso, el caso Colombato, donde se aplica infraseguro y la compañía igual le obligó a pagar por el mayor monto, porque el problema fue que no se explicó qué era la prorrata, ¿no? O sea, realmente se llegó, ni el productor sabía qué era la prorrata, entonces de esa manera, pero bueno, llegaron a juicio y todo. Hay muchos temas, hay muchas Perdón, corrientes. Roberto, y ese fallo fue solidario el productor, ¿no? Por la parte de no haber explicado la prorrata. Y lo llamaron de testigo y bueno, no sé cómo terminó. Hay toda una corriente porque, a ver, justamente este programa, les cuento que estoy haciendo, lo dicta Waldo Sobrino, no sé si lo conocen, pero es un aférrimo defensor de los asegurados y le da con todas las compañías de seguro. Pero justamente hay varias cosas que se están viendo. Primero, esto que decía, ¿no? Las cláusulas abusivas, el tema de, él lo que dice, por ejemplo, es que un seguro que es obligatorio, como el automotor, etcétera, ya debería regirse por la ley de derecho de consumidor, ¿sí? Porque ya no es un seguro, un contrato paritario como debería ser, que encima en general nunca lo son más de adhesión. Pero bueno, empieza a haber un montón de cosas que las compañías seguramente, obviamente, no quieren que suceda, porque cambian todo, cambian los plazos, cambian los plazos de apelación, cambian, bueno, un montón de cosas. Pero por eso siempre nosotros es importante, y esto se lo remarco, como decía también Laura, el tema de el deber de información nuestro, ¿sí? El deber de, por lo menos el asegurado sepa qué es lo que tiene, y que de última la decisión la termina tomando él, como todo, pero que tenga todas las herramientas para hacerlo, y que ustedes queden a través de un mail, a través de algo, que ustedes informaron cómo venía. Yo la otra vuelta también hablaba con una abogada que era una compañía, y le decía que si bastaba solamente con, no sé, que el asegurado, el productor le informara, o la compañía le informara al asegurado de que estaba en prorrata, muy importante. Y el tema también dice, bueno, pero todo depende del caso. Cuando son casos leves, con eso basta. Ahora, la compañía tampoco debería tomar un establecimiento que vale 2 millones y la tome por 50, ¿sí? La compañía, al ver eso, tendría que decir, no, pará, yo este negocio no lo puedo tomar porque no está bien hecho y después vamos a tener problemas. Hoy en día eso las compañías no, las compañías están buscando negocios a morir porque no hay, entonces es muy difícil que ocurra, pero tampoco, o sea, ahí hay un deber de la compañía de buena fe, de decir, yo no puedo tomar esto, si ya sé que está mal asegurado y voy a tener un problema si hay un siniestro. Entonces, bueno, el tema está en nosotros cómo podemos asesorar para que no haya problemas. Tal cual. Bueno, después algunas conclusiones que ya las estuvimos viendo.
lo que dijimos obviamente es que el valor a nuevo, la diferencia que hay entre, o sea, el problema de infraseguro que hay es muy importante y cada vez es peor en estos últimos años, se ha incrementado muchísimo. Lo que pega mucho es obviamente la inflación y el cambio, el tipo de cambio, ¿no? Uno me pega en los materiales y otro me pega en la mano de obra. Entonces, es muy importante seguir esto y ver cómo acompañamos la actualización de las sumas. Y bueno, y después el tema es tener en cuenta, ¿sí?, que la elevada, o sea, cuando hay muchos siniestros no solamente tener un tema de insuficiencia tarifaria, tiene que ver con un problema de selección. Hoy en día estamos teniendo muchos siniestros también, hay un tema de selección, se está tomando cualquier cosa, sin el acompañamiento, sin el hecho de decir, vayamos, inspeccionemos, como decía, acompañemos al asegurado, veamos en qué estado están las condiciones, cuáles son las mejoras que tiene que tener. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una insuficiencia tarifaria al tener tanto infraseguro que tampoco hay plata, por decirlo de una manera, de poder acompañar. Entonces, ese problema también lo genera el infraseguro. Y por eso es muy importante para la suscripción de los riesgos. Y es importante tenerlo en cuenta. Y con esto vamos a evitar esas dos palabras que dice ahí, que realmente es así, que es desgaste y conflicto. Yo hablando con la gente de siniestros, siempre es un tema cuando le dicen, che, esto no le, o sea, tiene un infraseguro de tanto, tenemos que ver cómo lo va a tomar, cómo arreglamos, y hay asegurados que lo entienden y lo toman, y hay otros que no, y se complica, y genera mucho conflicto. Entonces, bueno, realmente el tema del infraseguro es un problema, y tenemos que ver cómo asesoramos y cómo hacemos para solucionar. ¿Alguna, no sé, preguntas? Ya en esto terminamos la presentación que tenía, no sé si tienen consultas, preguntas. En el Excel vi como algo distinto, vi eso que hablaba de los automotores, después el resto estaba incluido en lo que es la presentación. Bueno, o de lo que sea. Aprovechen, colega, aprovechemos que lo tenemos a Roberto, que es un entendido en el tema, sacarnos todas las dudas, no tengan miedo, pregunten sin vergüenza. Pregunten lo que no sé, lo invento, no, mentira, lo copio y después les paso el mail. Dígame. Hay mucha gente que por ahí nos consultan por valores de unidades de automotores ya antiguos, ¿no? Modelo 50 o quizás anteriores. ¿Hay alguna forma de encontrar esos valores por algún sistema? Mira, hoy me hicieron justamente una consulta parecida, o ayer. Realmente nosotros cuando también tenemos que tasarlo, etcétera, tenemos que ir a la fuente, no queda otra que ir con ver la forma de llegar al fabricante o algún concesionario o algo, porque no hay, lamentablemente no hay. Existe, obviamente, años adelante, pero no hay algo que vos puedas entrar y te diga un valor. La verdad que es un laburo de investigación y es muy puntual. Y además pasa a tener un valor más que subjetivo, más que objetivo, Roberto. También hay otro tema, a ver, por ejemplo, con los infraseguros, con el tema de, no sé, vamos a una industria, ¿no? Molinos azucareros. Imagínense, son instalaciones de más de 100 años. Está bien, se van renovando. Piensen ustedes que antes la zafra tiene que quedar todo impecable, porque una vez que viene la caña hay que producir, si no, ya no pierdo para el año siguiente, ya no gano guita. Entonces todo tiene que funcionar y se van haciendo recambios. Ahora, bien, te dicen, bueno, pues esto está muy viejo, ¿cuánto lo aseguramos? Y mínimo el 40% del valor, ya más de eso no tiene interés asegurable asegurarte por algo menor a eso, porque o sea, le estás sacando plata al asegurado. Por mes le cobra plata, que después cuando llega a tener un siniestro no va a poder hacer nada, y vos le estuviste cobrando por algo que realmente sabías que no le iba a hacer nada. Entonces,
hay un punto de equilibrio donde uno tiene que saber de que a partir de acá hay interés asegurable y le puede servir. Menos de eso, ya, ¿sabés qué? Cerrar la puerta y, no sé, o que se te incendie, cobrar lo que pueda y abrite otro negocio. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no, le estamos sacando plata por mes que no va. No sé, ¿alguna consulta más? ¿Alguno? Roberto, ¿cómo estás? Sí. Hola, me terminaste de confundir con deducible y franquicia, me quedé... Está bien. Lo que Tu pasa es que ejemplo encima, me confundió más. en general, vos quedate con lo que es deducible, que es lo que más se usa. Después, en el otro de los casos está. El deducible es un monto que se hace cargo al asegurado, ¿sí? Que se va, o sea, que se va a descontar a lo que le va a pagar la compañía en caso de un siniestro. ¿Sí? Entonces, yo tengo una póliza por 10 millones de dólares y yo tengo un deducible de 500.000 dólares. Entonces, mientras yo tenga siniestros debajo de los 500.000 dólares, se hace cargo el asegurado. Eso sirve justamente para que yo no le esté pasando todo el chiquitaje a la compañía de seguro, me aumenta la siniestralidad, después, che, pará, la tasa, ¿quién paga ese seguro? ¿No? Porque la tasa se va a ir a las nubes, etc. Entonces, por eso existe el deducible. Y eso me permite a mí jugar, para decir, a mayor deducible, o sea, yo me estoy haciendo más, o sea, cargo de más de mi bolsillo en caso de un siniestro, entonces reconocémelo en la prima, bajámela. Por eso es lo que decimos de, che, jugá con el deducible, cuando, no toques la suma asegurada, si era 10 millones, dejala en 10 millones, y jugá con el deducible subiéndolo para ver cuánto es la prima, y por ahí el asegurado dice, sí, yo estoy dispuesto a pagar 1 millón. Bueno, entonces, ¿cuánto voy a pagar de prima? Tanto, listo, me sirve. ¿Por qué? Porque yo el seguro lo quiero si yo tengo algo catastrófico donde realmente pierda la mitad de mi planta y no puedo. Claro, al aumentar los deducibles podés ir a pelear que te bajen la tasa en la compañía. Exactamente. En general, el deducible aparece, justo esto que yo te decía, para evitar el chiquitaje, porque si no, la prima sería, nadie la podría pagar. Imagínate la compañía de seguro de tu casa va y cada vez se te quema un foquito, vos irías y le che, se me come un foquito, un foquito, un foquito, un foquito. No hay seguro que lo aguante. Entonces, por eso vos tenés el deducible. Perfecto. Bueno, ¿algún otro colega que tenga alguna duda, consulta, algún caso que le haya quedado por ahí dando vuelta, alguna duda de alguna resolución de algún siniestro? Lo podemos aprovechar a Roberto. Roberto, te hago una pregunta. Con relación a los consorcios, que es un tema bastante álgido cuando te sentás a hablar y a comentarle un poco a los administradores de los consorcios el hecho de la suma asegurada, y todos te dicen, no, asegúrame partes comunes. Yo soy más partidario de asegurar la totalidad del edificio porque la diferencia de prima es, digamos, en relación a partes comunes y edificio total, la verdad que dividido en el total del consorcio es poca plata. No sé qué opinas vos. El 70% es común, el 30% es propio. En general es la regla que se maneja, ¿sí? Yo siempre lo que digo, acá hay que hacer docencia un poco, ¿no? Ahí tienen que hacer un poco de docencia con los administradores. Para mí lo ideal es asegurar el valor total y que eso en las expensas o algo le cobren el seguro y digan, no hace falta que vos tengas tu seguro para lo que es edificio. ¿Querés tener un seguro porque vos tenés de robo, de algo muy importante, muy específico? Bueno, de lo que es edificio, vas a sacar lo menos posible y asegurate bien lo otro, que es lo que a vos te interesa. Es un tema, porque además, cuando vos vas, si vos solamente asegurás partes comunes, cada inquilino tendría que ir a asegurarse por su parte propia, ¿sí? ¿Y qué valor le ponemos a tu parte propia? ¿Es el 70, es el 65, es el 85? Por ahí, o el asegurado termina pagando sobre seguro, porque aseguró más de la cuenta, porque aseguró por el 50% de lo que valía el edificio y en realidad las partes comunes son el 70%, con lo cual está asegurando mucho más de lo que debería y está pagando más de su bolsillo, o está infrasegurado y también corremos con el mismo riesgo de la prorrata. Entonces, sí, mi recomendación siempre es hablar con la administración y decirle,
vayamos a un valor total, principalmente edificios, responsabilidad civil, etcétera, y después vean cómo lo cobran en la... Obviamente esto hay que hacer reuniones de consorcio, me imagino, no es tan fácil, pero es creo que la mejor para evitar que después, o que otro directamente no sepa de eso y no tenga su seguro y llega a pasar algo y piensa que se lo va a cubrir el edificio y no es así. El edificio va a cubrir las partes. El otro día, hablando con un administrador, me dice, no, me dice, yo aseguro las partes comunes, me dice, porque las partes privadas, me dice, son de cada uno, no me puedo meter en que quiera asegurar o no. Digo, bueno, le digo, pero escuchame, le digo, partes comunes, en la parte privada, también existen. Digo, hay partes de la estructura de una privada. Una pared divisoria entre departamentos es parte común. O sea, sí, olvídate. Es un tema. Y me lo peleó a muerte y me dijo de que bueno, prácticamente me dijo, no, vos no sabes nada. Digo, mira, parte número 1, le digo, yo sí sé. Segundo, le digo, vos tenés tu seguro de responsabilidad civil por el hecho de que si pasa algo, vos tenés mal asegurado el edificio, que es responsabilidad tuya administrarlo, vos corres con los gastos también de la responsabilidad civil por mala praxis. No, me dice, ¿dónde sacaste eso? Ahí agarré, me di vuelta y me fui porque la verdad, a ver, uno puede hacer docencia y hay gente que no se sabe de todo, pero cuando vos también sos un cuadrado que no querés abrirte a yo lo que no sé, automáticamente digo, no sé, déjame que lo pregunto. Pero bueno, me respondiste la pregunta perfectamente, o sea, no menos del 70% y si es posible del 100%. No, por eso, o sea, en realidad vos cuando asegurar el valor total va a estar incluido partes comunes y propias, pero que tengan en cuenta que las partes comunes en general es el 70% de ese valor total. O sea, las bases, fundaciones, todo es valor, es parte. Ellos se piensan que por ahí la parte, ¿cómo se llama? El común es solamente el Zoom y todo porque la gente, pero no es así. En realidad, las columnas, todo es valor, es común. Así que sí es un tema. Otro tema importante, porque hasta ahora vimos un poco de estos de los valores, infraseguro, todo. Otro tema importante siempre, las cargas del asegurado. Siempre tengan en cuenta y que sepan el asegurado, que conozca cuáles son sus cargas. Siempre aparecen en realidad, las primeras es pagar esto, pagar lo otro. Pero que conozcan cuando hay cosas muy específicas, ¿no? Que les puede jugar en contra. Si, por ejemplo, decía, che, fui a hacer la inspección, no tenías matafuego, te van a poner la mejora, instalar matafuego, lleva con un siniestro, se pueden agarrar de eso para decir, para un incendio, bueno, había matafuego, lo podrías haber apagado y no pudiste. Después puede llegar a juicio todo y seguramente la compañía termine pagando, pero nos ahorramos un dolor de cabeza. Entonces siempre es importante cuando vemos las pólizas, todo, tener en cuenta cuáles son las cargas del asegurado, sobre todo las específicas, las generales conocemos todo, que son pagar en términos, de pagar esto, pagar lo otro, y un montón de cosas, pero siempre ver las específicas, a ver qué es lo que nos están pidiendo para después evitar dolores de cabeza. Discúlpame, con respecto a la causa, si tuviera que definir una, ya sea por la infraseguro que hay, ¿es a causa de que el cliente no acepta o que el productor no lo está asesorando? ¿Qué es lo que te dice el mercado con respecto a eso? Tenés de todo. Lo que pasa es que, a ver, hay que diferenciar acá lo que son las masivas, las pólizas masivas, de lo que son por ahí más la tailor-made de industrias o todo riesgo, que ahí influye mucho el asegurado por ahí que no quiere o el productor que no sabe por ahí asesorarlo bien en el valor. El problema creo que son más las masivas, las que te mueven mucho, y ahí el tema es es que tampoco hay muchas veces productor en el medio, o tampoco se informa bien el asegurado, no sé, la superficie cubierta o algo, y no podemos determinar el valor y le terminan poniendo un valor cualquiera, por ejemplo, de vivienda. Yo qué sé, mi vieja no tiene ni idea, y cuando hay que hacer el seguro de su casa, me llama a mí, y bueno, vieja, ¿cuánto eran los metros cuadrados? Ahí lo vemos, y lo ponemos. Ahora, eso no hace el mayor de la gente. ¿Por qué? Porque tampoco tienen con quién asesorarse, si es que no tienen. Y hoy en día vieron que las compañías venden mucho directo, o está incluido en el préstamo, o lo que sea. Entonces, creo que hay un poco de todo, pero hay mucha culpa también de las compañías. Ahora se están atajando un poquito más de informar,
porque les está pegando mucho este tema de que no están informando. En eso de la compañía, yo le sumaría ahora los famosos microseguros que le han puesto el nombre. Bueno, por eso te digo, encima cada vez más masivo y cada vez hay otras responsabilidades que no están asumiendo. Entonces, ese es un problema. Lo importante ahora ustedes tienen que tener en cuenta es que ustedes tienen que ver la forma de protegerse siempre, ¿sí? Porque está bien, está la ley del seguro, está la ley del productor, pero creo que hoy en día hay muchas cosas que se están incumpliendo. A ver, por ejemplo, una compañía de seguro que no te quiera pagar porque no pagaste la póliza, y vos le decís, che, pero le mandaste un mail diciendo que debía la póliza, no. ¿Y no te parece que era importante que el asegurado lo conozca eso? Es deber de información. O sea, no pagó la póliza, ¿qué te costaba mandarle un mail diciendo su póliza o debe tal mes de tal póliza? Bueno, hoy en día, con esta corriente que les digo de defensa acérrima al asegurado, las compañías se tienen que empezar a atajar un poco porque si no se va a complicar a la larga. Sí, y aparte otra cosa, el tema de la falta de conocimiento de la gente y la falta de cultura aseguradora que tenemos en todos, ¿no? La falta de cultura aseguradora que tenemos es increíble. O sea, en la sociedad, yo siempre digo, tenés asegurado tu auto porque por ahí... porque es obligatorio y porque... Pero muchas veces no es obligatorio, o sea, no porque es obligatorio, sino si no, lo compré nuevito, quiero tenerlo. Y digo, ¿y tenés asegurado tu casa? ¿Tenés asegurado tu casa? No. ¿Cuánto vale tu casa? Tanto. Mira, el auto se te quemó dentro de 10 años o 5 años, por ahí lo podés comprar, sacás un préstamo, todo. Anda a hacer tu casa de nuevo. Y se te queda mirando diciendo, sí, tenés razón. ¿Sabés cuánto vale el seguro de tu casa? Tanto y el del auto tanto. Ah, mira, bueno. ¿Y cuánto pagas de Netflix? Bueno, entonces le empezás a jugar de una manera donde le haces caer a la gente de dónde está realmente o cuál es la transferencia de consecuencia económica del riesgo que tiene que tener uno como individuo. Bueno, pero estimados colegas, eso nos tiene que poner contentos a nosotros, porque en alguna medida nos da una posibilidad de revalorizar nuestra actividad y agregar valor, sin costo, no costo, agregar valor, y poder empezar. Ustedes vieron varias compañías, sin entrar en bronca, ya por el contrario, la compañía, como dicen ellos, somos socios estratégicos, bueno, todo bárbaro. Pero muchas cuando empezó la pandemia, y esto es una ironía cariñosa, pero para que nosotros no nos asustemos, que Mercado Libre, y sepamos ver oportunidades en cosas que a veces, atrás del miedo está toda la oportunidad que necesitamos. Muchas compañías largaron directo, algunas tenían un loguito con un clic, un mouse y todo. Menos clic, mejor. Claro, no nombremos, yo las vi. Y hoy muchas borraron el loguito y están empezando a llamarnos y a visitarnos de vuelta y a buscarle la manera, por todo esto que vos muy bien, Roberto, has detallado, el tema de la responsabilidad, el tema que no informaron esto, que no informaron el otro, y se dan cuenta que la verdad que con un productor es mejor, más allá de lo del Logan y todo lo demás. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, este tipo de cosas que agradezco, realmente me gustó mucho, para prepararnos cada vez más, nunca sabemos todo, y participar también está bueno, como dijiste al principio, si te equivocás no importa, para eso venimos, no para dar toda la charla, para eso venimos, para equivocarnos, para aprender y ser cada vez más profesionales, revalorizando nuestra tarea. Por mi parte, buen fin de semana y tenemos una oportunidad hermosa para adelante, me parece. No hay que tener miedo, el miedo no sirve. Muy buenas las palabras. Es así. Así que, bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Bueno, aprovechamos entonces en esto de que la tecnología falla, se me cayó mi conexión, esperemos que no se caiga de nuevo. Roberto, muchísimas gracias, ¿sí? Desde APAS te estamos eternamente agradecidos, siempre tu predisposición. Sabemos que contamos con vos por cualquier duda que quieran trasladarnos, ¿sí? Los colegas te la vamos a transmitir y estén atentos, colegas, a todas las redes sociales, ¿sí? Se acerca fin de año, vamos a tener festejos, hay fiesta para despedir el año en el Salón Bernardina, le habrá llegado la invitación por mail. Desde ya agradecerles la predisposición siempre para ser más profesionales, capacitarnos
como dijo recién el colega, ahí está el valor agregado nuestro y nuestra supervivencia y nuestra subsistencia, ¿no? Y bueno, en eso radica un poco nuestra labor, en ser más profesionales. Les invitamos a que se acerquen a APA, siempre hay un espacio para los que quieran sumarse, dar por la actividad. Somos un grupo de profesionales que hacemos una tarea desinteresada por la profesión, así que las puertas están siempre abiertas. Desde ya que tengan muy buen fin de semana, saludos a todos y muchísimas gracias por haber participado hoy. Bueno, muchas gracias, gracias por escuchar y por participar a todos. Gracias, Muchas gracias, Roberto. Gracias. Hasta luego. Buen fin de semana para todos. Buen fin de. Buen fin de.